Hola gente, ¿cómo están? Seguimos desvendando misterios del antiguo Egipto. En nuestro paseo por el río Nilo hacia el sur, primero fuimos al templo de Dendera, después echamos un vistazo al templo de Edfu y ahora Abdus. Y así vamos siguiendo el orden cronológico en que fueron construidos. Me encantan los templos mucho más que las pirámides, porque al entrar a los templos te das cuenta que son verdaderos libros. Cada templo cuentan una historia real, verídica y muchos misterios a resolver. Este templo es particularmente interesante porque está dedicado a la tecnología. Hoy en día estamos habituados con helicópteros, aviones, barcos, grandes yates, pero está todo eso retratado en las paredes de este templo hace ya 2500 años. Increíble. Y sí, bienvenidos al templo de Abdus. Este templo, como te decía, está 100% dedicado a la tecnología y reencarnación. Este templo data de mucho antes de la primera dinastía egipcia. Este templo se ubica a 140 kilómetros de la ciudad de Luxor y fue construido por el faraón Set I. Además, se cree que el sarcófago de Osiris, padre de Horus, haya sido encontrado en este templo. Estamos hablando de la tumba de un dios, no de un faraón, no de un sacerdote, no de la esposa o del hijo de un faraón. Estamos hablando de la que se encontró la tumba de un dios. O sea que los dioses sí eran de carne y hueso, los dioses sí perecen, no son tan mitológicos. Y es el único templo de Egipto que tiene en sus paredes grabadas máquinas futuristas, cosas, tecnología que hoy incluso no tenemos. Ahí lo vemos claramente en ese panel, aviones futuristas, helicópteros, naves espaciales. ¿Te acordás cuando veíamos este dibujo y decíamos, wow, qué imaginación? Bueno, no era tan imaginación, todo está inventado ya. ¿Qué hace esas máquinas modernas plasmadas en este templo? Ya un templo de 2500 años atrás, qué locura, ¿no? Bueno, no hay nadie en el mundo de la ciencia o de la arqueología que se haya animado a dar una explicación respecto a esas paredes. Como que no la vieron, le pasaron por al lado y no la vieron. Raro, ¿no? Si tratás de googlear templo de Abdus, te vas a dar cuenta que casi no hay información. La explicación oficial, que es ridículamente vergonzosa, dice que el egipcio estaría ahí pasando la tarde haciendo el grabado, tiqui, 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 y se equivocó. ¿Cómo se equivocó? Claro, quiso reacomodar el jeroglifo y terminó en esa forma. Sí, definitivamente nos ven en la cara. Cualquier arqueólogo que se precie sabe que cuando los egipcios se equivocaban en su escritura y lo tenían que rectificar, lo pintaban de rojo. Le hacían un círculo alrededor y lo pintaban de rojo. Y después lo anotaban más adelante. No se corregían esas cosas que fueron borradas. Fue la modernidad que los borró. Los egipcios no destruían sus escritos aunque estuviesen equivocados. Ahí podemos ver bien que no parece haber equivocaciones, está todo perfecto. Igual, en el ámbito extraoficial, se manejan 3 hipótesis para esa pared que es única en el planeta. La primera hipótesis es que esta tecnología podría haber existido 2500 años atrás y se perdió porque fue prohibida para nosotros. La segunda hipótesis que se maneja es que mientras pintaba ahí el egipcio, tuvo una experiencia extradimensional, tuvo un acceso a una visión y la plasmó en ese momento.
Y la tercera hipótesis, que es la más loca, que hubo un viajero del tiempo que volvió al pasado y nos dejó esta información secreta que tenemos que decodificar solo para inteligentes. No es mi caso. Y como les decía, todas estas hipótesis se manejan en el mundo extraoficial de la arqueología y la historia. En 1920 a.C., el faraón Ramsés I falleció luego de reinar apenas por 16 meses. Su hijo, Set, fue anunciado como el nuevo faraón. En esa época Egipto pasaba por un periodo caótico. Set creía que la única forma que tenía de salvar el imperio sería restaurando el poder de los antiguos dioses. Entonces, a través de un ritual de resucitación, literalmente trajo los dioses nuevamente a la vida. Hizo un ritual de resucitación y además reflotó todos los cultos y creencias que los egipcios tenían en los dioses antiguos y que se había ido perdiendo. Y con el intuito de honrar esos antiguos dioses es que se construyó este templo de Abdú, que tiene como mini templos todo alrededor, cada uno dedicado a un dios diferente, que son 7 en total. Pero, como te dije, ya te había comentado, que este templo es tecnología y reencarnación, y ahora te explico por qué. Y antes que me tildes de loca, te voy a contar que toda esta historia que te estoy por contar, me estoy atajando, está escrita en las paredes. Y parte es de la historia oficial y otra parte es de otra historia que no es oficial, porque las traducciones oficiales son así como un poco dudosas. En las paredes de este templo, en cada una de los mini templos dedicados a estas 7 divinidades, en cada una de esas paredes cuenta cómo fue que Set resucitó cada una de estas divinidades, porque para cada una necesitó un ritual diferente. Pero vos decís, estamos todos locos. Resucitar un dios sería mitología. En muchos templos desparramados por todo el mundo se habla de rituales de resucitación. ¿Ficción? ¿No ficción? No lo sé, pero coincidencia para mí no existe. Pero ahora te voy a contar una historia muy, muy interesante, moderna, que está muy buena, que está escrita en este libro, The Search for Seti, que nos cuenta la historia de la británica Dorothy Eardy, que nació en 1904, pero se decía ser la encarnación de una persona que vivió en ese templo, en la época del faraón Set I. Ya sé que me vas a decir, eso cualquiera puede decir, yo soy la reencarnación de Grace Kelly, y cualquiera puede decir cualquier cosa. Sí, pero no. Hay evidencia muy concreta. Aguántame. Cuando Dorothy tenía apenas 4 años, empezó a recordar cosas de su vida pasada. Tanto insistió a la familia que quería viajar a Egipto, que quería viajar a esa localización, que su familia, años después, ya en su adolescencia, terminó accediendo y viajaron a Egipto. Tanto insistió Dorothy toda su vida que finalmente, cuando fue mayorcita, la familia decidió llevarla a ese lugar como para demostrarle que ella estaba confundida. Al llegar a ese templo, que estaba totalmente destruido porque faltaban piezas y no había registros escritos de cómo había sido construido, que en otros templos sí habían dejado registros, entonces el gobierno de la ciudad no lo podía reconstruir. Pero ella se acordaba perfectamente dónde iban y cómo iban cada una de las piezas. Entonces ayudó al gobierno de Egipto, específicamente a la alcaldía de esa ciudad, a reconstruir el templo. Y como ella se acordaba absolutamente cómo era, fue reconstruido en tiempo récord. En menos de 2 años estaba espléndido para ser abierto al público. Increíble, ¿no?
Hay un libro que reconoce y agradece a Dorothy por haber ayudado al gobierno de Egipto a reconstruir el templo. Sin ella no hubieran logrado. Y todo eso fue con apenas memorias de su cabeza, porque como te decía, justamente de ese templo no se encontraron registros escritos de cómo había sido construido. Según lo que cuenta, encarnó en esta vida con la específica misión de restaurar el templo, y ella en realidad estaba haciendo mucho más que eso, porque después confesó en su lecho de muerte que este templo tenía que estar en pie porque tiene el extraordinario propósito de ser un portal dimensional. Un portal donde las personas podrían viajar por el espacio-tiempo. De un lugar a otro se comunicarían con otros puntos del universo. Estas naves y demás máquinas futuristas. También podemos ver en una de las paredes del templo un aparato que parece una campanita o algo así, que se llama el aparato de Osiris y que es algo extremadamente tecnológico. Para un físico o un ingeniero, este aparato es idéntico, pero idéntico a la bobina de Tesla. O sea, ya nada tiene sentido acá. ¿Qué hace una bobina de Tesla en el templo de esta pared? Esto se pone cada vez más interesante porque se supone que Tesla inventó estas bobinas, que fue lo que iluminó el planeta, a fines de 1800. Y esto fue lo que se tomó de Tesla en realidad, lo que le robaron la patente. Pero todo el aparato consistía en un transmisor y un generador de energía limpia, pura y gratuita. Y en esta imagen se ve ahí muy claramente las bobinas de Tesla conectadas a otro aparato que se llama Neshmek-Hard. Y ya te había mostrado este aparato en el templo de Osiris, fíjate ahí, cuando él, después de resucitado y vuelto a morir, se va a las estrellas. Y ese aparato al cual estaba conectada la nave espacial de Osiris tiene exacto el mismo formato, así el mismo dibujo que un agujero de gusano. Y agujero de gusano en realidad es un nombre popular que se utiliza para darle vida a las teorías de Albert Einstein respecto a la relatividad en general. Pero si pudiéramos efectivamente ver, veríamos dos agujeros unidos, uno de un lado y otro del otro, que separaría dos lugares distintos. Por lo tanto, ahí, en este templo, aparentemente estaría la prueba de que los agujeros de gusano son posibles. Es posible que estas bobinas de Tesla, sumado a los obeliscos que fueron retirados de este templo, hubiesen tenido la fuerza suficiente como para generar un campo electromagnético para abrir estos agujeros de gusano, de una punta a otra de la galaxia. Es increíble, el poder de este templo va infinitamente alén de nuestro entendimiento. Porque existe tanta información ahí que tal vez nunca podamos llegar a entender verdaderamente la verdad. Se dice, según la leyenda, que la cabeza de Osiris estaría enterrada ahí. Y esas últimas imágenes de esas excavaciones que vemos ahí se llaman Sepi Tepi. Fueron encontradas muy cerquita ahí de ese templo, de este templo, y parece que se descubrió ahí la tumba de Osiris. Lo que pasa es que para los arqueólogos modernos, no sé si sufrieron un colapso o una hipnosis colectiva o un amenazamiento colectivo. La cuestión es que no sale la verdad a la luz. Está ahí entre que sí, la versión extraoficial,
y la versión oficial muda. No sé si algún día nos dirán la verdad. ¿Sabes lo que sería el colapso para todas las religiones del planeta? El hecho de haber encontrado la tumba de un dios, no de un faraón, de un sacerdote, de una persona importante de la realeza, no, de un dios. Sería el colapso total de todas y absolutamente todas las religiones del planeta. Y bueno, esos serían los motivos por el cual los arqueólogos están amordazados. Bueno, espero que les haya gustado este otro video de la serie Misterios de Egipto y seguimos, hay algunos misterios todavía que están ahí, que no, sin desvendar, porque en realidad no nos permiten, no nos dan la información suficiente como para que podamos analizarlos. Así que hay mucho por descubrir en Egipto. Besos de luz, abrazos, chau chau.